Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta tarde de Grajeas de Bienestar, a estos encuentros en los cuales siempre compartimos información para mejorar nuestra calidad de vida, con la mirada de distintos profesionales con los cuales abordamos determinadas emociones y ellos a través de sus técnicas, de sus terapias, nos ayudan en este camino del autoconocimiento, en este camino de mejorar nuestra calidad de vida. En el día de hoy vamos a estar en contacto con Roxy Tazzone. Roxy es facilitadora certificada en Access Consciousness y hoy vamos a hablar con ella de sanar el miedo, pero desde la mirada, desde esa herramienta. A ver, cómo las barras de Access, que yo no sé si todos conocen o todos conocemos de qué se trata, con ella vamos a estar hablando a ver cómo actúa esa herramienta en nosotros para poder tratar de mejorar nuestra calidad de vida. Y ahí ya está con nosotros. Hola Roxy. Hola Silvia, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué lindo Bueno, verte. yo también un gusto porque bueno, es la primera vez que tenemos nuestro encuentro a través acá del Instagram de calidad de vida. Así que te agradezco el tiempo que Así nos es. dedicás en este encuentro. Te presento Gracias, gracias. eh, eh, como facilitadora certificada en Access Consciousness. Y antes de hablar específicamente del miedo, vamos a contar un poquito qué es Access Consciousness. Bueno, Access Consciousness es un conjunto de herramientas, ¿sí? Y distintas técnicas que se utilizan para ir empoderando a las personas a saber que saben, a entrar en ese espacio de estar en el presente continuo y en el espacio donde uno reconoce que es un ser infinito y a través de ser ese ser infinito podemos tener el espacio de saber, como siempre decimos, recibir, percibir y ser lo que realmente somos, lo que vinimos a hacer aquí en esta vida, ¿no? Que muchas veces nos preguntamos para qué estoy o qué estoy haciendo acá, y que realmente te pone en un espacio de mucha facilidad para interactuar con esta realidad, sobre todo en estos tiempos que están como medios así complicaditos, ¿no? Es como que nos encontramos con unas herramientas súper fáciles de utilizar para estar en este presente y no comprarnos esta realidad tal cual está queriéndose imponer y crear una realidad más allá de esta realidad. Básicamente es eso, a través de una herramienta principal que muchos conocen, ahora ya es más conocido que hace 3 o 4 años atrás, que son las barras de Access, entre ellas, y después tiene muchísimas herramientas más, que son los procesos de cuerpo, los procesos verbales, sinfonía de posibilidades, donde realmente es ese lugar donde le das con tanta amabilidad al cuerpo ese recibir de esa técnica que son las barras o cualquier otra de las otras técnicas, que realmente para mí ha habido un antes y después, y para muchísimas personas también. O sea, a lo largo de todo este tiempo, ya hace más de 3 años que estoy con las barras de Access, me he formado en todo el sistema prácticamente, ¿sí? Por eso soy facilitadora certificada, y el día a día lo que me encuentro con las personas que reciben, por ejemplo, una terapia de barras, o sea, se hace justamente este proceso manual de barras de Access, es ese espacio de tanta gratitud. Muchas personas se encuentran ahí nuevamente, reconocer la gratitud de estar aquí en el planeta, vivir más alegre. O sea, la mayoría de las personas dicen, no sé por qué, no sé cómo, ni cuándo, pero me siento mucho más alegre de lo que venía. Y ante cualquier situación que tal vez nosotros la calificamos como triste o que no está siendo beneficiosa, también podemos ver cuál es justamente, qué es eso nuevo, qué es eso que estoy viendo en mí y en las otras personas, que también cómo la puedo cambiar y no ir al error nuestro. La idea es no anclarme en esto que, por ejemplo, en una situación X que cada uno por ahí podemos estar pasando, sino eh, ir más allá y decir, ok, si esto hoy no me está funcionando en mi vida,
bien, ¿cómo lo puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? Y bueno, entre eso, las barras de Access para mí fue, como te dije al principio, y lo cuento siempre, un antes y después haber desarrollado lo que son todas las clases que por ahí fui tomando, que realmente me encuentro en un lugar totalmente, al menos te voy a hablar desde mí y de otras personas también que conozco que dicen lo mismo, en un lugar totalmente distinto parado ante esta realidad que se nos Claro. impone, ¿no? Y en este caso, bueno, estamos abordando durante este mes de abril, abordamos el miedo, que, bueno, ya lo hablamos con varios profesionales, ¿no? Una mirada, por ejemplo, de la medicina china, el miedo es una emoción que es positiva, porque, bueno, despierta otras cuestiones en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, en nosotros, que hay que vivirlo de manera positiva. ¿Qué mirada se tiene desde el miedo? O vos, a ver, ¿cómo considerás al miedo? Básicamente, cuando nosotros hablamos del miedo, y si te lo podemos hablar de lo que es la mirada de Access, el miedo es algo que te detiene a ser realmente el ser que sos, es como un implante puesto que está diseñado justamente para que no puedas ver, no puedas llegar lo que realmente vos quisieras hacer y que no puedas cambiar tu realidad. Entonces, es como que se te pone ahí como un semáforo rojo y te detiene. Obviamente es la mirada de Access y no lo estoy viendo de una cuestión biológica, ni mucho menos, porque por ahí se puede interpretar de otras maneras. Pero si realmente uno empieza a reconocer el miedo como tal, el miedo siempre es una mentira, porque para Access, ¿no? Porque básicamente te detiene ese ser infinito que vos sos. Cuando vos estás en ese espacio de poder reconocer si ese miedo que llega eh, puede ser identificado desde el lugar donde yo me estoy encontrando, suponiendo, qué sé yo, tengo miedo a que me pase tal cosa. Es algo que está ahí puesto en una cuestión que ni siquiera pasó, ni sabes si te va a pasar. Entonces, eso lo que hace básicamente te detiene, no vas a ningún lado. O sea, ¿cuántas personas por miedo dejan de hacer un montón de cosas, dejan de vivir prácticamente, porque están todo el tiempo en lo mental, ¿sí? De lo que podría estar pasando. O sea, es como un reflejo que no está nada sucediendo. O sea, otras personas te pueden decir, bueno, sí, pero el miedo es un semáforo sí, que te detiene a cruzar la calle cuando está en rojo, ¿no? Porque tenés miedo porque te puede pisar un auto. Bueno, en Access vamos un poco más allá de todo eso, ¿no? El hecho de realmente, si tengo que cruzar, cruzo, y si no tengo que cruzar, no cruzo, pero sin miedo, básicamente, ¿no? Ahora, otra de las cosas que, por ejemplo, han descubierto en Access es que el miedo también puede llegar a ser una excitación que ha sido mal identificada o mal aplicada. ¿Por qué? Porque muchas veces, y lo cuenta Gary Douglas, que es el creador de Access, él cuenta que cuando era pequeño fue con su madre a un parque de diversión y quería subir a la rueda esa que gira, gigante, y dice que la mamá lo agarró, y él estaba muy excitado, contento porque iba a subir allí, y que la mamá lo agarró fuerte de la mano, ¿sí? Y le dijo, bueno, ahora, hijo, no tengas miedo. Entonces, toda esa excitación que él tuvo hasta ese momento, cada vez que él sentía esa excitación en su cuerpo, lo identificaba como miedo, porque la mamá le dijo, bueno, no tengas miedo, hasta que pudo desenredar esa madeja y pudo ver que realmente podía ser otra cosa, o sea, algo que fue mal aplicado o mal identificado. Y muchas veces, ¿por qué? Porque la excitación y el miedo pueden ser similares fisiológicamente. Entonces, cuando a veces sentimos una energía de excitación, o sea, nuestro corazón se acelera, nuestra respiración aumenta, de alguna manera llegamos así a estar más, o sea, agudamente consciente, decimos de miedo. Bueno, nosotros en Access tenemos preguntas y decimos, ok, esto que estoy percibiendo, que estoy sintiendo, ¿es miedo o es excitación? Entonces ahí también te da ese espacio de poder generar un lugar donde ya no me voy a parar por miedo y reconocer realmente lo que está pasando en mi cuerpo, ¿sí? Entonces, cada vez que, por ejemplo, vos podés sentir esa sensación en tu cuerpo,
podés hacer la pregunta, ¿esto es miedo o es excitación? Y de hecho, la idea es probar que en verdad no tenemos miedo. Porque fíjate vos cuando te encontrás ante un hecho de emergencia. La mayoría de las personas ante hechos de emergencia salen a la situación de hacer algo. De ayudar o de... O lo que sea, no se detienen a pensar si tienen miedo. Viste que cuántas personas, por ejemplo, en ocasión de robo, se han peleado con los que le roban, por ejemplo, no pensaron voy a tener miedo que me va a pasar algo, actuaron, ¿no? Entonces, fíjate que ante esas situaciones, ¿qué tal si en verdad entonces no es miedo? ¿Y qué tal si nosotros cuando empezamos a vernos que creemos o hablamos que tenemos miedo y se supone que como todo el mundo reconoce que tiene miedo y dice tengo miedo, entonces como que estamos reconociendo el miedo en el otro y decimos, y sí, claro, ¿cómo no vas a tener miedo? Y entonces lo que hacemos es disparar un proceso que en realidad estoy por copia tomando el miedo como una realidad que no es tal. Y empezar justamente, viste que en Access nosotros, y le contamos a las personas que nos escuchen o nos van a escuchar a posteriori, hablamos de las preguntas en Access, ¿sí? Las preguntas que son preguntas abiertas, que no damos respuestas y abrimos a todas las posibilidades. Entonces, a ver. La pregunta básica, o sea, ¿esto es miedo? Siempre digo yo, ¿verdad? ¿Esto es miedo? Si eso te hace ligero, o sea, si esto se te hace, o sea, sentís como que algo te pesa en tu cuerpo, o como que es que te va achicando, no es verdad, no es miedo. Podés preguntar, ¿es excitación? Y otra de las grandes herramientas que hemos visto en Access son, que las enseñamos, se enseña en la clase de barras, es preguntar si realmente eso que yo estoy percibiendo como miedo, si es mío. Porque el 98,99% de los pensamientos, sentimientos, emociones que nosotros tenemos, justamente no son nuestros. ¿Y de dónde vienen? ¿De afuera? O sea, ¿cómo? Vienen de cualquier persona, de cualquier lugar. O sea, y no es necesario de alguien con el cual estás vos conviviendo o con el que estás cercano. Puede ser una persona que pasó por la esquina de tu casa, pero nosotros estamos percibiendo. Porque hay una cosa que no nos tenemos que olvidar. Nosotros creemos que somos solamente este cuerpo, pero no somos este cuerpo, somos ese ser infinito realmente. Un ser infinito como tal percibe. Y cuando estamos en ese espacio de percibir, estamos percibiendo todo lo que pasa a nuestro alrededor, solamente que no somos conscientes de lo que percibimos. Entonces, sí. No, esto vos decís de la percepción y yo pienso, ¿por qué generalmente, en general yo creo que percibimos lo negativo? O sea, percibimos esto, el miedo, el estar en alerta con respecto al otro. ¿Por qué estamos en la onda negativa? Pues yo creo que no todos percibimos algo en positivo o no nos damos cuenta. Claro, o sea, el tema de percibir lo negativo o positivo también es una cuestión que nosotros tenemos aquí en este planeta donde vivimos, que es la dualidad. ¿Sí? Estamos todo el tiempo diciendo que es negativo y que es positivo. Lo negativo es malo, lo positivo es bueno. ¿Qué tal si no hay ni bueno ni malo en lo negativo ni en lo positivo? ¿Qué tal si, y ahí entramos en las otras herramientas que usamos de Access, que tiene que ver en el interesante punto de vista, donde estamos en el estado de permisión. O sea, si yo puedo estar en un estado de permisión, el estado de permisión es como cuando, por ejemplo, hay una roca, ¿sí? En el medio del río grande, ¿sí? Y la corriente pasa, ¿no? Si yo me dejo arrastrar por la corriente del río, ya no estoy no estoy en permisión, porque me estoy dejando arrastrar. En cambio, si yo dejo que el agua pase, yo estoy ahí, ¿no? Como la roca que queda ahí en el medio, sin ningún tipo de arrastre. Más allá de que vos me digas, viene un agua turbulenta o no, no estoy haciendo el ejemplo de agua turbulenta. Estoy hablando de cómo sería, ¿no? O sea, estoy en ese espacio de la permisión, donde todo es un interesante punto de vista. Entonces, cualquier cosa que pueda estar por ahí sucediendo como pensamiento, sentimiento o emoción que tengo, no deja de ser más que un interesante punto de vista.
tenemos herramientas para trabajarlo. Por eso, lo que te da Access como herramienta es ya no hacer significativo, ni el miedo, ni el drama, ni el trauma en el cual normalmente actuamos. O sea, nosotros somos seres que, estando acá en el planeta Tierra, somos totalmente adictos al trauma y al drama. Viste, como que, por eso te esta pregunta ¿viste? antes, porque yo creo que somos más adictos a eso, a lo negativo. Bueno, vos decís que no hay ni negativo. Sí, no, decilo, no hay problema. A lo negativo o al drama a las malas noticias que a lo que es bueno, es decir, a las buenas noticias, por ejemplo. Sí, pero por eso, o sea, el trauma y el drama justamente y la polaridad con la cual nosotros actuamos aquí en el planeta no nos permite estar justamente en ese espacio de permisión. Por eso la herramienta del interesante punto de vista sí nos permite estar en ese estado de permisión. Y entonces estás como un simple observador de las cosas. Porque, volviendo un poquito también a lo que nosotros hablamos del miedo, ¿qué tal si el miedo lo usamos como una excusa? También. O sea, lo usamos como una justificación y una razón para que, o sea, nadie te discuta nada, decir, no, pero yo tengo miedo, entonces me quedo acá. Entonces nadie te va a discutir porque te van a decir, claro, tiene miedo. Entonces lo uso como excusa y justificación de por qué no hago los cambios que quisiera hacer. O sea, estoy pidiendo hacer muchos cambios en mi vida, pero me quedo justificando y concluyendo y razonando y justificando todo, absolutamente todo, para después no hacer ningún cambio. No está bien, no está mal, no pasa nada, o sea, es elección, cada uno elige la forma con la cual quiere vivir. Pero muchas veces se acercan personas y me dicen, Roxy, sí, pero yo quiero cambiar, a mí me gustaría hacer esto, quisiera hacer lo otro. Ok, bueno, bien, volvamos. Pero cuando después empiezo a justificar el por qué no hago o dejo de hacer, ya estoy justificando, entonces realmente no estoy queriendo elegir el cambio. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿querés elegir el cambio? Está bien. Y si no querés elegir el cambio, también está bien, no pasa nada. Es súper divertido esto, porque nadie te está juzgando. Acá no se trata de juzgarte, porque juzgarnos es la peor cosa que nos hemos hecho en este planeta durante eones de siglos. Entonces, cuando nosotros estamos realmente en el espacio de juzgar, es justamente toda la contaminación que le damos a la Tierra. O sea, lo más tóxico que nosotros le podemos dar al planeta Tierra son nuestros juicios hacia nosotros mismos, porque nos estamos juzgando todo el tiempo, y también los juicios de los demás, sin olvidarnos que los juicios de los demás no son más que otras cosas que usan, los juicios las personas lo usan para manipularte a vos, básicamente, y controlarte. Cuando alguien te juicia porque te quiere controlar y manipular. Entonces, cuando hablamos del miedo, para no irme del miedo, tiene que ver con esto de no hice esto, por ejemplo, porque tenía miedo. Entonces, claro, como yo te decía, vos decís eso y tú dices, ay, sí, claro, sé de lo que estás hablando, lo entiendo. Entonces usamos la validación de que el miedo es real en el mundo. Y sigo teniendo más miedo porque el otro me lo está confirmando, además. Claro, y aparte me voy a encontrar con todas las personas que van a estar, o sea, coordinando con esa energía de miedo. O sea, lo vas a estar creando. Recordá que nosotros en Access siempre decimos, tu punto de vista crea tu realidad. Tu punto de vista crea tu realidad. Entonces, ¿qué tal si nosotros pudiéramos estar dispuestos a hacer algo completamente diferente? Esa es la idea. Ok, hasta acá llegué, tengo miedo, soy miedosa, le tengo miedo, no sé, a cualquier cosa de lo que está pasando en este momento. Bueno, ¿qué puedo hacer para cambiar esto? Y salir. O sea, específicamente miedo al cambio, miedo a que yo haciendo otra cosa pierda algo. Vamos a suponer eso. ¿Y qué pasa si le tengo miedo al cambio? Y es otro miedo más que te estás imponiendo, justamente estás validando las razones de por qué tener miedo. O sea, lo validas, decir, ok, acá estoy, como voy a cambiar, tengo miedo, como vos decís, de perder algo, entonces no cambio, entonces tengo miedo y justifico a través del miedo el no cambio. Básicamente es no elección, o sea, me paro y sigo funcionando en el mismo lugar que estuve. El tema es que entro en una incoherencia, digo que quiero hacer un cambio, pero al momento de querer cambiar, sí, el supuesto miedo aparece para detenerme. Entonces lo que me detiene es el no actuar.
Ahora, como viste, habíamos dicho al principio, ante una situación de emergencia, ¿cuánto nos detiene el miedo? Es muy raro que alguien se detenga por miedo. Puede suceder, no te digo que no, pero es muy raro. O sea, han contado en un montón de lugares muchas veces el lugar de que, por ejemplo, una persona tuvo un accidente y había quedado el auto parado en el medio, venía el tren y una mamá con toda la fuerza levantó el auto porque estaba su hijo adentro y lo corrió de la vía del tren. ¿Cómo hizo? Bueno, hay una cuestión biológica, que la adrenalina y todo lo demás, pero el miedo estuvo sobrevolando, lo hizo, no se detuvo en el miedo. Entonces, la cuestión es justamente ir a ese espacio de no detenernos y empezar a tener conciencia e información de todo lo que estamos recibiendo. Entonces no nos dejamos llevar por cualquier cosa que se diga en el exterior, ¿no? Todo lo que está fuera de nosotros, porque si no nos dejamos llevar todo el tiempo por esas voces que lo único que hacen es querer detener el ser infinito que cada uno de nosotros tenemos. O sea, realmente pasa por ahí. Y entonces la idea es estar dispuesto a hacer una posibilidad diferente para el mundo y para Para uno. uno, o sea, ¿Mm? empezar por uno, porque yo creo que Uh -huh. empezando por uno después se hace extensivo al entorno también. Pero el tema es, Sí, creo, totalmente. dar ese paso o reconocer. Vos cuando nosotros recién comenzamos la charla, dijiste, es una herramienta que nos hace estar en el presente. Uh -huh. Y a veces tenemos miedos, hablando del miedo como de otras cosas, pero hoy específicamente que hablamos del miedo, hay cosas que las tenemos desde hace mucho tiempo, como vos contaste el ejemplo de Gary, es decir, a lo mejor nuestros papás sin querer nos transmitieron determinados temores y miedos de ellos a nosotros y nosotros los tenemos ahora. Entonces también es Sí, luchar contra todo eso que traemos, contra ese bagaje, digamos. sí, pero ¿qué tal si no, en vez de luchar dejamos de luchar y empezamos a crear algo distinto? Porque si no me voy a seguir contando el relato. Mi mamá, mi papá, el televisor, la gente que está en la calle, el gobierno, el tiempo, o sea, sigo contándome la novela. Y la idea es dejar de contarme la novela para crear algo Claro. diferente. Por eso, o sea, accedes al cambio, bueno, con los procesos verbales de Access que hacemos, procesos verbales con las barras, porque las barras, esos 32 puntos que nosotros trabajamos, lo que hace es liberarnos de la carga eléctrica de pensamientos, sentimientos, emociones, que no nos permiten estar justamente en el presente y vivir con facilidad. Por eso el mantra de Access te habla de todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria. No te dice todo llega a tu vida con mucho sacrificio, No, tristemente no, jodido y muerto de miedo. claro. La invitación justamente es que dejar de apagar, ¿no?, el potencial del ser que cada uno de nosotros somos. El tema es que venimos en esta realidad y estamos tratando siempre de pretender ser algo que realmente no somos. ¿Sí? A veces somos realmente, tenemos muchísima potencia, pero la apagamos para validar la realidad de los que tenemos en nuestro entorno, ya sea familia, pareja, no sé, Trabajo, amigos, los lugares, trabajo, o sea, entonces, apagamos todo nuestro potencial, nos metemos dentro de eso, o sea, es como decir, nos metemos en la cajita, en una caja ahí, ¿no? Y es como que no queremos salir de esa caja. Total, ya me aprendí las paredes que tiene la caja y bueno, pero estoy internamente en una queja y después cuando llega el momento de hacer algo para lo que realmente quisiera hacer, me detengo porque digo, no, tengo miedo. Un miedo que muchas veces lo estamos contando, claro. lo contamos continuamente, o sea, y vos me decís, bueno, pero a lo mejor por ahí nunca te pasó nada y entonces por eso vos decís que no tenés miedo. No, yo soy una persona, yo siempre cuento, o sea, en el año 2003, 2005, ya ni me acuerdo, 2005, me asaltaron, ¿sí? Me pusieron un revólver en la cabeza, estuve, no sé, haciendo distintas técnicas, como más de 10 años. Y realmente,
claro, o sea, me quedé anclada a esa información en aquel momento. O sea, con las barras realmente pude ir saliendo de ese espacio. O sea, no es que uno no vivió el miedo, no tiene noción de lo que pudo haber sido esa palabra miedo. El tema es reconocerlo. Por eso siempre decimos, el miedo en Access lo nombramos como un implante distractor, que nos distrae justamente de aquello que nosotros pudiésemos cambiar y realmente no lo estamos haciendo. El miedo entre entre tantos más. Hay como 24 implantes distractores, o sea, que nos distraen. Sí, así genial. La invitación es que hagamos algo diferente, ¿no? Hacer esa posibilidad diferente más allá del miedo. Pedir por esa posibilidad diferente. Cuando nosotros hacemos las preguntas en Access, viene un poco viste que se nombró tantas veces el pide y se te dará, por ejemplo, ¿no? Porque el pide viene del ask, que tiene que ver con la demanda, y la demanda tiene que ver con la pregunta. Cuando yo hago una demanda, también si busco el significado puedo decir pregunta. Si yo pregunto, cualquier pregunta que hago, lo que estoy demandando, por decirlo de alguna manera, es que el universo se abra y que me muestre las distintas posibilidades. Entonces, a través de esas distintas posibilidades que yo voy teniendo, realmente voy encontrando y voy cambiando y me va abriendo a más posibilidades. Y ya no me quedo solamente en detenerme en ese cuento de lo que mi cabeza todo el tiempo me trae del miedo, sino que me abro a las infinitas posibilidades y puedo ir a mucho más de ese ser que realmente soy, ir y demandar por eso que soy, el regalo que nosotros somos aquí en el planeta. Y no estoy hablando de nada raro ni intangible, porque realmente eso es así. Lo que pasa es que mucho tiempo no hemos comprado que la humanidad o el ser humano es lo peor que le pudo haber pasado al planeta. Y en realidad, no es más que implantes que se nos han puesto, ¿sí? Y nosotros lo seguimos repitiendo, con un montón de cosas que pasan actualmente. Entonces, la idea es que ir a ese espacio de diferencia y ser totalmente diferente. ¿Y qué tal si eso de ser tan diferente y tan raro, justamente es eso lo que el mundo está esperando, que el planeta está esperando, que haya más personas diferentes, ¿sí? Y que sean justamente la inspiración para otros. Salir de ese espacio de quedarme tan chiquito que no me permite crear con facilidad y con gozo y estar en el lugar donde me gusta estar y hacer lo que me gusta hacer. Y libre de todos esos implantes que en algún momento están puestos o fueron puestos. Y no voy a entrar acá ni por qué fueron puestos, ni cómo fueron puestos, ni no. En Access no buscamos tanto, no removemos las cosas anteriores. Estamos acá, ¿cómo lo podemos cambiar? Listo, se cambia. Y entonces realmente ahí es como que genera un espacio de tanta gratitud por todo, que empezás a salir del espacio de tanto miedo. Y por eso, las herramientas, por eso también preguntar cuando yo te digo, bueno, percibimos tanto que, bueno, el 98,99% de las cosas que estoy pensando muchas veces no son nuestras, de lo que estoy percibiendo, un sentimiento, una emoción, algo que llega a tu mundo, ¿no? A tu mundo en el cual estás, ¿no? ¿Cuántas veces por ahí estás lo más bien y de repente te embarga una sensación de tristeza? Pues sí, pero si yo estaba bien, ¿y ahora esto de dónde viene? Bueno, tiene que ver con esto, con que el 98%, como te digo siempre, no es nuestro. Entonces, nada, se trabaja con eso, pero es simple, ¿eh? No es que tenés que hacer 40 flexiones de brazo ni respirar tantas veces de una forma, sino simplemente estar en ese presente y con estas herramientas que para mí son rápidas y son pragmáticas, o sea, prácticas de hacer, totalmente prácticas, no tenés que estar en una postura, no nada. Entonces,
realmente hay mucho para explorar con lo que es Access y para ver, a veces queda corto porque, claro, es bastante nuevo para Argentina, ya no tanto, porque ya hace como 7 años que está, ¿no? Por lo menos 7 u 8. Acá en Rosario no hace más de 3 o 4 que se conoce, y se conoce solamente una parte de lo que es Access Consciousness. Pero realmente explorar todas las herramientas que nos genera justamente salir de funcionar, por ejemplo, en este caso, funcionar desde la mentira del miedo, y salir de ahí para funcionar desde la elección. Porque cuando empiezo a elegir, realmente puedo cambiar muchísimas cosas en mi vida. Y obviamente, como siempre decimos, cuando uno cambia, cambia el que está alrededor también recibe por estar ahí, ¿no? Porque ese es el cambio que se espera, ¿no? Ser el cambio que realmente queremos ser. Claro. O sea, si quiero cambiar algo, tengo que ser el cambio. Si quiero que la gente, o sea, que las personas estén en un espacio distinto, por lo menos cada uno de su lugar ser ese espacio distinto. Para que realmente el miedo deje de existir, más allá de que por ahí, bueno, a lo mejor obviamente desde la medicina china, como vos decías hoy al principio, tiene su mirada, obviamente ya tiene su mirada desde el lugar que trabaja. Ahora, ¿qué tal si realmente no tendríamos que trabajar el miedo? Si no, tendríamos que estar en alerta y en miedo. ¿Sí? Porque biológicamente está puesto ahí para algo también, desde la biología. Ahora, pero si voy un paso más atrás, si está puesto ahí es porque fue implantado. ¿Qué tal si no tendríamos que estar viviendo desde ese implante? Y no tener directamente, no necesitar de eso para tener una situación positiva o una mirada positiva, ¿no? Entonces es ir un poco más y ya salir de ese lugar. Lo que no, muchas veces por ahí, otras cosas que por ahí se ve con el miedo, es esta cuestión que yo decía, o sea, a veces se mal identifica. Entonces empezar a preguntar, ¿es verdad esto es miedo? ¿Es mío? ¿Es de alguien más? O sea, y ya no estar tan aterrorizado, porque después viene todo lo demás, que bueno, no es campo mío, ¿no? Que cuando es el miedo al miedo, que es la persona que tiene pánico y demás, que bueno, ya va por otro lugar y demás, pero bueno, pero por lo menos empezar a parar, porque ya el miedo al miedo ya es, pasa a ser pánico y las personas quedan muy atrapadas. Ahora, vuelvo a repetir, nosotros en Access no hacemos ningún tipo de diagnóstico ni nada por el estilo. Las barras de Access funcionan sin siquiera hacer preguntas o sea, las personas por ahí vienen por distintas temáticas y realmente se encuentran en un espacio de mucho gozo y realmente empiezan a cambiar. Cosas que hay personas que no se animaban justamente por miedo a hacer determinadas cosas y se encuentran haciéndolas y me encontré haciendo cosas que no pensé que lo hubiese podido hacer. Y sin embargo eso me dio la libertad que tanto quería y que estaba haciendo nada para tenerla. Entonces se quedaba en el espacio de quisiera, pero no. Y entonces ahí tiene mucho que ver con el miedo y demás. Muchas personas que también por ahí con pánico y demás han tenido un muy buen resultado con las barras de Access. Es ¿Sí? como que es una herramienta liberadora, o sea, suena así, ¿no? Y que te saca también un poco, te saca un poco, no, quizás te saca bastante peso del que uno puede tener a lo largo de la vida, ¿no es cierto? Sí, o sea, todo lo que vos te cargas, justamente, porque tenés que cumplir con las expectativas de los demás, porque tenés que ser de cierto modo, porque tenés que actuar de una manera como la cual se supone que vos tenés que actuar, justamente ahí es donde te vas sacando todos esos pesos, porque ya no tenés que estar siendo para que el otro te valide, porque siempre lo que uno está buscando es la validación del otro. Es así. Entonces, ¿qué tal si sos vos? ¿Qué tal si te empezás a mostrar tal cual sos vos? No importa
lo que el otro diga, porque el otro va a decir lo que quiera decir. Y muchas veces cuando el otro habla, también tiene que ver habla a través de los juicios de sí mismo, ¿sí? Y entonces la idea es esa, ¿no? O sea, dejar de estar a los efectos de los juicios de los demás. Cuando uno realmente pueda dejar de estar de esos efectos, o sea, estar realmente sometido a lo que te puede llegar a decir el otro y no actuar y no decís y no haces, bueno, ahí te sacaste el peso. Mira, una de en la clase de barras hay un apartado que dice, ¿qué tal si dejarte de criticar o de hacer juicios sobre vos fuera lo único que obtuvieras de esta clase? Ya tendrías ganado, o sea, un montón de cosas. O sea, lo único que podrías obtener de esta clase, suponete, es dejar de tener juicios sobre vos, ¿no? O sea, porque nosotros no podemos pedir que alguien o sea, sea amable con nosotros si nosotros no estamos siendo amables con nosotros. ¿Y cuándo no somos amables con nosotros? No somos amables con nosotros cuando queremos hacer algo y no lo hacemos. Queremos, no sé, quedarme mirando, no sé, la estrella, la luna que estaba tan linda en estos días y no lo hago. No lo hago y digo ejemplos así. No lo hago por culpa, ¿no? o por algunas otras cuestiones. Sí, claro, ¿cómo voy a salir a las 9 de la noche que ahora no se puede circular más? Entonces voy a tener culpa, ponele, ¿no? Digo cualquier cosa como por decir algo. Pero ¿cuántas cosas hacemos así de esa misma manera? El trabajo en el cual estamos, las relaciones que tenemos, las amistades con las cuales estamos, o sea, muchas cosas. Y eso no significa que si yo no estoy con alguien y dejo de estar con alguien, tengo que no ser amable. Puedo ser amable con todo el mundo y tener gratitud por el otro. Cuando yo realmente tengo gratitud por el otro, es lo mejor de una relación, la gratitud. Pero nosotros tenemos también mal identificado lo que es una relación, tenemos mal identificado un montón de cosas, que eso genera culpa, genera malestar, genera un montón de cosas que realmente no nos sirve, y a lo largo también es miedo, digo, o sea, cuando por ahí no hablo con una amiga de determinado tema por no hacer que se enoje, entonces tengo miedo de que mi amiga se enoje. O sea, ¿cuánto hay ahí? Y entonces es empezar a ver, ¿realmente es miedo o qué es? Es otra cosa, pasa otra cosa ahí. Pero siempre la palabra miedo es como que encaja en todos los lugares, ¿viste? Todo. Y es como vos arrancaste diciendo que a veces es un gran justificativo para no hacer la vida que queremos tener, ¿no es cierto? Exacto. Adelante, o hacernos cargo, o es un gran justificativo para no hacernos cargo de nosotros mismos. Lo que pasa es que a veces quizás no nos damos cuenta de que nosotros mismos lo manipulamos, ese término. Sí, claro, pero siempre sabemos, Silvia, hay algo o sea, hay algo que sabemos, o sea, todos lo sabemos, cualquier cosa sabemos. El tema es que después nos hacemos los distraídos o lo que sea, pero siempre sabemos. Por eso, Access Consciousness es esa herramienta a empoderar a las personas a saber que saben. O sea, vos sabés, yo sé, los que están escuchando saben, o sea, todos sabemos las cosas. El tema es que, bueno, después hay que ver cuántas cosas están por ahí dando vuelta y funcionamos desde ahí. Recordando que nuestros puntos de vista crean nuestra realidad. Nuestros puntos de vista crean nuestra realidad. No tu realidad crea tus puntos de vista. Porque tenía una facilitadora que siempre lo repetía, que me gustaba, ¿no? Que decía, tus puntos de vista crean tu realidad, no tu realidad crea tus puntos de vista. ¿Por qué? Porque en realidad, la realidad después te viene y te refriega todos los puntos de vista que tenés en la cara, te los muestra, son tus puntos de vista. Claro. Exactamente. Entonces, a pesar de cualquier cosa que nosotros podemos estar viendo en el externo, no olvidarnos que es una realidad que está creada justamente por nuestros puntos de vista y podemos crear una realidad diferente. Hay una posibilidad grande, todas las posibilidades están ahí para crear una realidad diferente. Ahora, si me detengo
obviamente no la voy a crear, voy a seguir creando lo mismo. Exacto. Porque tiene que ver, o sea, ¿de dónde creo? Creo de de toda la información que tengo ya cargada en mi cerebro, por decirlo de alguna manera, como información, entonces actúo desde allí. O sea, busca información y actúo desde lo que ya tengo, de lo que sé. Entonces, es momento de resetear justamente un poquito eso y tener una amabilidad, volver a ser amables realmente con nosotros. Sí, sí. Volver a ser ese niño que realmente se reía de cualquier cosa. O sea, básicamente. O sea, esa frescura, esa energía. O sea, reconocer esa energía. O sea, de lo que el niño quiere, de lo que sabe. Y no estoy hablando ni siquiera del niño interno ni nada por el estilo. Estoy hablando realmente de lo que es el niño como tal. ¿No? Esa energía de gozo, el gozo que tiene ese niño cuando está descubriendo todo lo que empieza a descubrir. Obviamente que después cuando se empiezan a meter todos los programitas y las cositas que empiezan a escuchar y demás, Cambia. bueno, a lo largo de todo este tiempo trabajamos, ¿no? Exacto. Roxy, antes de que hagamos un cierre, ¿cómo es una sesión de barras? Sí. Mira, una sesión, o sea, si hablamos de barras solo, o sea, lo que son las barras de Access, se trabajan 32 puntos que están en la cabeza, ¿sí? La tocamos, ¿sí? Son distintos puntos, ¿no? Esos 32 puntos se tocan con los dedos de las manos, apenas se toca así suavemente, un suave toque en alguno de esos puntos. En una sesión se trabaja por lo general los 32 puntos. Dura aproximadamente 1 hora. Si la persona está relajada en camilla, no es necesario, si no me quiere contar nada de su vida, no me la cuenta. Uno por ahí pregunta para qué viene, para saber más o menos qué es lo que pasa, pero nada más que eso. No hay una devolución. Yo no le digo a la persona cuando termina así, no, porque vos tenés que mirar, no, o sea, absolutamente nada. Se deja que la persona realmente obtenga lo que tenga que obtener de esa sesión. Por eso nosotros decimos, lo peor que te puede llegar a pasar en una sesión de barras es que recibas la mejor relajación de tu vida. Eso es lo peor. Y bueno, lo máximo es que toda tu vida cambie, ¿no? Por eso y además no es lo que vas a sentir en una sesión. O sea, cada uno siente lo que siente, es lo que vas a cambiar después de la sesión. Porque después empezás a ver todo, cómo tu vida va sucediendo. Y además, una de las cosas es que, por ejemplo, con una sesión de barras, las personas entran en un estado de relajación tan profunda, pero sobre todo a nivel de las ondas cerebrales, ¿sí? Que es como si la persona hubiese estado tiempo meditando y que fuese un gran meditador. Entonces, eso lo que conlleva es entrar en una coherencia, ¿sí? Con la conexión con el todo, y eso es el funcionamiento de las barras. Hay un video muy, muy lindo que lo hizo un neurocientífico que se llama Jeffrey Fanin, que demuestra a través de mapeos cerebrales cómo funcionan las barras, ¿no? O sea, hace antes de una sesión y después de una sesión, y muestra cómo queda, diríamos, el cerebro, por decirlo de alguna manera, justamente después de una sesión de barras. Y la vez pasada justamente le hice una sesión a una neuróloga y quedó fascinada. O sea, digo, bueno, digo, qué bueno, ¿no? Porque vienen las personas que son estudiosas, ¿no? De nuestro cerebro, y dice, la verdad que esto es fascinante, dice, porque estuve 30 minutos acá y es como que, no sé, y claro, bueno, obviamente le mandé el video a ella para que lo pudiese corroborar desde sus conocimientos y me lo decía así totalmente, es lo que pasa con esto, ¿no? Con las barras. Roxy. Entonces, nada, y sin aroma y sin música. Sin nada. Claro, por eso. Pero Sin vos nada. también hablaste de algunos procesos verbales. Esos procesos verbales, esas que son las frases, o creo que es toda la parte de las preguntas que tiene Access. Eso sí, son preguntas. Se da en lo que se llama clase. No. Cuando vos aprendés. No, lo haces en una clase o una persona puede venir a trabajar con los procesos verbales.
haciéndole las preguntas, pero no se hacen mientras se hace una sesión de barras. En la sesión de barras no tenés que estar haciendo esas preguntas, ¿no? Porque la sesión de barras por sí solo funciona. Pero hay personas que después quieren trabajar a pues, alguna temática en particular, entonces está toda la parte de procesos verbales. Pero es no dentro, o sea, no dentro de las barras. O sea, Gary se cansa de decirlo, de que las barras, o sea, no mezclar los procesos verbales. Hay personas, por ejemplo, vienen para procesos verbales, después están los procesos de cuerpo, que se trabajan con imposición de manos de acuerdo a lo que el cuerpo esté requiriendo, y después esta sinfonía de posibilidades que trabaja a través de lo que es la parte energética, de movimiento de energía, y realmente suceden cosas que vos decís, no puede estar pasando esto así, porque últimamente las he estado haciendo todas online, y sí, y lo que es sinfonía, no, las barras son presenciales. De hecho, las clases son, hasta hace poco, hubo un permiso para hacerlas online, que tenía ciertos requisitos para hacerla online las clases, pero bueno, la última, Gary, como los facilitadores que la estaban dando online no estaban cumpliendo con lo que él había pedido, lo que había dado, bueno, cambió muchas cosas, entonces ya la persona que toma una clase online de barras no puede practicar como practicante a otras personas, sí a la familia, pero no a otras personas. Claro, exacto. Así que bueno, viste, o sea, la idea es que también, bueno, que lo que tiene esto es Access, que está todo el tiempo en el cambio y en la pregunta. ¿Por qué? Porque Gary también hace preguntas. Gary, estoy hablando, cuando hablo de Gary, es el creador de Access. Él está todo el tiempo preguntando, y qué es lo que cambia y qué es lo que va a estar contribuyendo en el momento. O sea que, te digo, o sea, cuando cambió todo esto de que lo hicieron online, ahora hace menos de una semana cambió, porque justamente, bueno, se hicieron preguntas y vieron que no estaba siendo muy contributivo el hecho de que por ahí una persona toma una clase online y no sabe ni siquiera dónde poner las manos en la cabeza. Entonces, bueno, entonces como que bueno, ahí está. Pero bueno, ahora justamente tenemos este fin de semana el Fundamento Global, que es una clase que da Gary y Dane, donde se reescribe toda la clase del fundamento. La hacen en Puerto Vallarta, yo la voy a estar tomando online desde acá. Y realmente, no sé, la cantidad de gente que hay anotada, y bueno, justamente ahí otra vez vamos a ver qué cambia este año con esto, porque bueno, el año pasado, después de casi 3.000 personas que hicieron esa clase, ese 4 días seguidos, hubo muchos cambios, y si los hubo en el año, y no importa cómo se muestre, porque eso es la otra cosa. No vamos por los resultados, no hay un resultado, no se busca resultado, se busca cambiar, y no importa cómo ese cambio se muestre. Porque nosotros pensamos, ay, no, tiene que ser todo rosita, florcita y las abejitas volando. ¿Qué tal si el cambio tiene que ser de la forma que se presenta? Yo siempre te he preguntado, porque hemos compartido otros encuentros nosotros, a través, antes en el programa de radio, pero hay una pregunta, una frase, que creo que es el mantra de Access, que, si no lo digo mal, es: todo llega a mí con facilidad, gozo y gloria, o algo así. Sí. Yo siempre te digo todo te pregunto, y te vuelvo a preguntar, todo, pero puede llegar lo bueno y lo malo. O cuando digo todo, es todo. Todo. La conciencia lo incluye todo, lo bueno y lo malo. Si no, no estamos siendo conscientes. Si no, estamos dejando de lado una parte. Lo bueno y malo. Cuando yo hablo de todo en la vida llega a mí con facilidad y gozo y gloria, es todo. Todo, por eso. Y es justamente, es como recibo todo, y cómo puedo, si es algo que no me está siendo favorable, simplemente pregunto, ¿y cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo le puedo dar la vuelta a esto? O sea, ok, no sé, cualquier cosa que te pasó, que no te es favorable, ok, ¿cómo le puedo dar la vuelta a esto? Exacto. ¿Cómo puede cambiar esto? ¿Qué puedo hacer? O sea, lo vine haciendo así, no me funcionó. ¿Cómo lo puedo hacer distinto, diferente? Me abro a las diferentes posibilidades. Las posibilidades están todas, absolutamente todas. Tenemos que estar abiertos a recibir
esa información que llega ahí. Exacto. Y estar abierto a recibir es estar abierto a recibir todo. Porque a veces las cosas suceden de una manera que vos decís, ah, no, esto es malo. ¿Y qué tal si no es tan malo? Es como el cuento cuando que se le cayó el hijo del caballo y después no fue a la guerra. Porque dijeron, uy, qué mal. Y no es tan mal, porque después no fue a la guerra. O sea, no hay nada bueno ni malo. No, está bien. No hay nada de bueno ni malo. La conciencia lo incluye todo. Exacto. Incluso lo bueno, lo malo y no tan malo. Bueno, Roxy, no sé si querés decirnos algo más. La verdad que este encuentro fue maravilloso, lo vamos a volver a repetir, a lo mejor con otros temas, pero, o sea, si querés dar alguna frase, alguna pregunta o decirle algo a la gente que nos está escuchando y que nos va a escuchar después. Sí, básicamente es como proceso, a ver, cuando me encuentro con cuando entro en el miedo, por decirlo de alguna manera, recordar que cuando entro en un estado de miedo, eso hace que me saque de las elecciones. O sea, desde el miedo no puedo elegir nada, ¿no? Porque decir, no, tenés miedo, podés elegir no cruzar la calle. No tiene que ver con eso. O sea, muchas veces no avanzo porque tengo miedo. ¿Qué tal si dejamos justamente de estar en ese espacio que nos deja el miedo, que es muy chiquito, muy pequeño, muy limitado? Le damos lugar al miedo que nos gane. ¿Qué tal si salimos de ahí? ¿Qué tal si estar enfrentando el miedo sería estar dispuesto a elegir algo diferente? ¿No? Elegir cualquier cosa diferente. O sea, si tengo miedo a cruzar la calle, ok, elijo no cruzarla, pero no digo no tengo miedo. Tengo miedo de esto. Elijo no cruzarla, elijo de seguir por esta vereda. ¿No? Empezar a estar consciente de eso. Ir a esa elección diferente, preguntar por algo diferente. La idea es cuando nosotros tenemos miedo en nuestra vida, o cuando surja el miedo en nuestra vida, en vez de permitir que el miedo nos paralice, hacer la pregunta, como decía hoy al principio, ¿a quién le pertenece esto? ¿Sí? Y si no es tuyo, como siempre decimos, lo devolvemos a quien pertenece con conciencia adherida, con conciencia, siempre es así. Después, preguntar esto que decía también al principio, si es que estoy identificando si es miedo o excitación, porque tal vez es excitación y no es miedo. Entonces, bueno, genial. Y bueno, y cualquier cosa que sea ahí que me aparece cuando estoy en ese lugar donde empiezo a ver que se me empieza a crear el miedo, nosotros usamos un enunciado que es el enunciado aclarador de Access, ¿no? Y decimos pokear todo, ¿no? Porque lo hacemos chiquitito, no hacemos todo el enunciado. Pero empezar a ver realmente que cada cosa que aparece ahí, es decir, lo destruyo y descreo, por lo menos. Lo destruyo. No tengo miedo a esto, lo destruyo y descreo. No me voy a entrar porque si no tengo que entrar a enseñar la clase de Access, y no da. O sea, para 8 horas, 15 minutos no da. Entonces, pero por lo menos decir, bueno, cada cosa que yo empiezo a descubrir, que me está paralizando y que la estoy identificando con miedo, decir, bueno, ok, lo destruyo y lo descreo. Bien. ¿Qué tal si podés hacer esas 3 cosas que te dije y cada vez que surge el miedo, realmente te podés liberar de él, ¿no? Y estar en ese espacio también de decir, ok, ¿qué tal si estoy dispuesto a elegir algo diferente? Claro. En vez de seguir justificando el por qué no hago las cosas, elijo algo diferente, lo que sea, no importa, a lo mejor es elegir hacer una terapia, es elegir hablar con alguien. No hay una forma correcta o incorrecta. Eso también es muy importante en no ver, porque viste, si no, esto es lo correcto, esto es lo mejor. No hay nada correcto o incorrecto. ¿Qué tal si no espero lo perfecto en mi vida? Pero claro, o sea, venimos con una carga en nuestros puntos de vista de un montón de cosas. Entonces, ¿qué tal si ya que puedo hacer esa posibilidad diferente? Y estar dispuesto a hacer esa posibilidad diferente. Básicamente eso. Hacerte esa pregunta, ¿estoy dispuesto a hacer esa posibilidad diferente? Y estar justamente, como decía hoy, ¿no? Dejar
de estar en ese espacio donde estoy pretendiendo ser algo que no estoy siendo, algo que no soy. Eso me detiene también, y eso también tiene que ver con el miedo, porque tengo miedo a mostrarme quién soy. Sí, sí, también. Y entonces justifican todos los miedos. Exactamente, exactamente. Buenísimo, buenísimo. La verdad, Roxy, muy rico, muy amplio el concepto y te agradezco este tiempo que nos dedicaste, que le dedicaste a calidad de vida y a todos los que nos estuvieron ahí escuchando para poder brindarnos otra herramienta para gestionar distintas emociones. Ya vamos a hablar de otras, pero bueno, principalmente esta que es el miedo, que es la que nos está un poco molestando a todos en este momento. Y bueno, y siempre decimos también, ¿no? O sea, ¿y cómo puede mejorar? Exactamente. ¿Y qué más es ¿Y qué más es posible? posible? Muy bien. Bueno, Roxy, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Cualquier duda que tengan, la conectan a Roxy en el mensaje privado por Instagram y ahí le preguntan, le sacan sus dudas. Y bueno, hasta un próximo encuentro con todos y a vos, Roxy, también. Hasta un próximo encuentro y muchas gracias. Gracias a vos, Silvia, a Calidad de Vida y bueno, a todos los oyentes y lo que nos van a escuchar en el futuro, porque esto lo ven en el futuro Está también. bien, gracias. Sí, por supuesto que sí, porque va a estar subido. Gracias, ¿eh? Chau, chau. Chau a todos. Chau, chau, gracias.